Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video totalmente improvisado, no pensaba filmar, no traje la GoPro, pero trataré de filmar con el celular, que no es lo mejor. Aún así creo que vamos a poder transmitir la idea de lo que quiero mostrarles, y es que yo les quería mostrar acá la feria agroecológica de Río Ceballos. Así que ahora estamos en el centro, a más o menos a una cuadra de la feria, y ya les voy a empezar a mostrar un poquito lo que hay alrededor y luego directamente vamos a explicar lo que hay en la feria, qué cositas interesantes y ricas se venden allí, y también vamos a ver si hay algún espectáculo. La feria de acá tiene todo un contexto, además de una interacción dentro de la comunidad, ¿sí? Y de difundir y de distribuir productos sanos, productos agroecológicos, también tiene un sentido comunitario donde las familias pueden ir a pasar tiempo con sus hijos y disfrutarlos, ¿sí? Y también me parece que para las futuras generaciones es súper importante que puedan tener contacto con toda esa movida. Bueno, este es un colegio muy conocido, ¿sí? El Espíritu Santo es un colegio privado, pero hay escuelas públicas acá en Río Ceballos, y la gente que viene a vivir acá, a los que yo conozco, siempre han encontrado un lugar para sus hijos. De todo lo demás, ni hablar. Acá yo considero que no falta nada, que hay muchos negocios de lo que uno quiera, y también, bueno, lo que falta, siempre lo digo, estamos cerca de Córdoba capital, que es una ciudad súper grande, entonces se puede resolver allí lo que a uno le pueda llegar a faltar acá. Hay bastante movimiento, es sábado casi al mediodía, ¿sí? Antes de que se cierre todo, la gente se apura por hacer sus compras. Yo estoy un poquito en la misma situación, aunque voy a la feria, en realidad tengo tiempo hasta las 14 horas. Pero sí es cierto que lo más interesante como que se termina antes, y si uno llega a la feria a las 14 horas no tienen por ahí las opciones que tendría a las 11 de la mañana, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestras compras. Vamos a cruzar la calle primero. No hay tantos autos, así que no vamos a usar el semáforo peatonal. Solo esperemos que pasen, porque si no cortamos la calle por mucho tiempo. Y esta es la avenida San Martín, ¿sí? Esta es la avenida principal, y no sé si la única calle principal, porque todas las demás son bastante secundarias. Hay algunas calles de adoquines o de asfalto, pero la gran mayoría de las calles acá son de tierra, ¿sí? O ripio. Bueno, acá en esta cámara no sé dónde poner la estabilización. Hay varias cosas que no sé si me van a salir bien el sonido, etcétera. Pero también el hecho de haberme olvidado la GoPro me pone como más tranquila, no sé, como que me da la idea de que todavía el YouTube no se apoderó de mi vida, que realmente no vivo pensando en filmar lo que hago o lo que veo. Aunque cada tanto sí uno ve algo copado y dice, ay, lo hubiese filmado, pero hoy como que todavía no siento que eso me haya ocupado toda mi mente y toda mi vida. Me imagino que hay creadores de contenido que viven de eso y sigue estando un poco en esa situación, y bueno, no es para cualquiera. Gracias a eso tenemos contenido genial, no sé, por ejemplo de viajeros, que son los que yo veo mucho, y sí, entiendo que filman muchísimo de su vida y de lo que hacen, pero bueno, no es para cualquiera, repito, hay que tener cierta personalidad. Me considero una persona nerviosa, y para mí no sería una buena opción. Lo que tiene esta cámara es que no puedo poner gran angular, entonces puedo alejar como pueda, digamos, el brazo, pero creo que no se va a escuchar mucho.
vamos a ver, vamos a intentar filmar lo que podamos, como podamos, ¿sí? Este es el estacionamiento de la feria. Esta casa le dicen la casona. Y acá ya se está armando un espectáculo, ¿sí? No sé todavía bien de qué se trata, pero hay muchos bombos, así que será seguramente algún tipo de batucada. Bueno, ahora vamos a ingresar a la feria y vemos si algunos de los feriantes nos quieren comentar qué productos nos ofrecen. Y mi emprendimiento es Yupi, alimento agroecológico. Este es un quesito de girasol con zanahoria y remolacha. Tiene semilla de girasol activada, 70%, y el otro 30% son remolacha y zanahorias agroecológicas acá de Las Rositas. Está procesado con limón, especias y sal. Es muy rico para untar con pancito. Y el pancito es 100% también toda harina integral agroecológica y cocinado en el hornito a leña. Me pueden encontrar en Instagram como Yupi Alimento Agroecológico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo, estoy acá en la Feria Agroecológica de Río Ceballos. Hago producción de jamones, bondiolas, lomitos, escabeches de pollo, todo agroecológico, grasa de pollo, todos animales criados en forma natural, sin agroquímicos, bueno, todo lo más natural posible. Bueno, estoy acá casi todos los sábados en la feria. Pueden venir y bueno, probar mis productos. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy Julio. Bueno, tenemos acá en la Feria Agroecológica el puesto de vinos orgánicos. Un vino orgánico que sin el agregado de pesticidas, sin agregado de químicos, el riego, digamos, es natural. Y bueno, tenemos nuestro vino de la casa, que es el Tierra del General. Es un vinito donde el general San Martín vivió su último año de vida, digamos. Después tenemos estos vinos que son de 4 vacas gordas, que es un blend. Cuando hablamos de blend decimos que tiene Malbec y Cabernet. Después tenemos estos que son el Santo Cielo, que es un biodinámico. El biodinámico nace a base de compost la planta y a partir de ahí el hombre no tiene más intervención, no puede tocar más la planta. Si llega a haber algún tipo de plaga o algún insecto, se tiene que defender sola la planta. Y la recolección de la uva, la vendimia, dependiendo de la alineación de algunos planetas o las constelaciones lunares, tiene mucha onda media cósmica, que por eso el nombre también es Santo Cielo. Estos que son los Esencia, que son de la bodega Sechín, es uno de los pioneros, digamos, en el tema orgánico. Y bueno, como pioneros ellos ya tienen mucha calidad en los vinos que hacen y están en el centro de Mendoza, que es Maipú, que dicen que en el terruño de Maipú es donde nacen, digamos, los mejores Cabernet, los mejores Malbec dentro de los varietales. Ahí es un centro de como que están todas las bodegas. Y bueno, si hablamos de bodega, este tipo de bodega es una bodega boutique, una pequeña bodega hecha por productores agroecológicos que elaboran a conciencia y hacen todo su trabajo para hacer todo más saludable. Por eso el tema orgánico. Cuando hablamos de orgánico, hablamos de que tiene un sello que es el orgánico. Y bueno, en algunos casos tenemos el otro que es el sello de vino vegano.
Cuando tenemos así ese sellito, y sin TAC, también hay muchos vinos orgánicos que son sin TAC. Y cuando hablamos de vegano, es por ahí, para filtrar el vino, en la parte del filtrado, se utiliza mucho derivado de animal, de pescado, es para hacer como un clarificante del vino, se utilizan ese tipo de productos derivados de animales. Todos estos tipos de estos vinos veganos, que tenemos varios acá en la mesa, se hacen solamente con ese filtrado, se hace con cereales, con, digamos, nada que contenga derivado de animal. Bueno, después tenemos, habíamos dicho que el vino del Capitán es un vino que está dentro de una productora que se llama Vinecol. La particularidad que tiene que es exportada, se exporta a Europa, se exporta a Brasil, al Mercosur, tiene así como varios lugares de donde los vas a encontrar. Y bueno, estos también son de ese tipo, que bueno, son todo este tipo de vinos son veganos también, tienen esa particularidad. Bueno, este que es un vino que tiene paso por madera, es 2020, ya tiene un par de años, o sea que podemos decir que tiene como un tipo de reserva. La bodega por ahí decide colocarlo acá, pero en realidad esta es una de las bodegas que está del año 1959. Siempre han tenido eso de hacer, desde ese año hasta acá, siempre se preocupan porque el vino le salga parejo y igual de esa época hasta acá, porque con el tema orgánico nosotros dependemos mucho de la planta. Si la planta se demora en producir uva o si se acelera, eso lo decide la planta, no como en otros lugares, por ahí los vinos de góndola, que para acelerar ese proceso y para tener mayor producción, le hacen un agregado por ahí de algún químico, de algún pesticida para que acelere ese proceso. Por eso también son camadas limitadas las que tenemos. O sea, hay muchos vinos que por ahí estamos esperando a que vuelva, digamos, la producción, porque el tipo de uva que tiene todavía no ha sido, no está todavía como para de vuelta. Sabores de chocolate, vainilla, madera, y dentro de lo que más, digamos, a la gente le gusta, es un vino sobre esto, que es un vino que se toman solo, la verdad que también hay novedades como estos vinos que son de ahí de Mendoza. Trajimos también este que es Paraje, vino de Paraje, que es un Cabernet Franc, que por ahí muchos que no lo conocen, digamos, pero lo empezamos a traer ahora. Interesante. Suelo tener también este vino que todo lo que hace la bodega Viña del Cerno es garantía, digamos, porque ya son tipo reserva. Acá de este lado de la mesa ya ponemos reserva 2019, 2019. Hay algunos que son 2018. Bueno, este del Perrito es la bodega Malvecino, que también es de ahí mendocina, y también tienen esa particularidad que son vinos agradables al paladar y que no sean, por ahí no te resultan tan intensos. Sobre todo el Malbec, que es dentro de todo el más dulce, digamos, en el sentido de que comparado con un Cabernet, comparado con ese tipo de uva. También tenemos espumantes, el Buono B, Extra Brut, y este que es de bodega Sechin, que este es como más dulce. Este que es un espumante también con fermentación natural, digamos, la fermentación que da la manzana, no tiene también. Bueno, los licorcitos estos, por ejemplo, este Fernecito que es súper concentrado, que es de Cura Brochero, conocida la marca, detrás la sierra, y bueno, se hace como un caramelo súper concentrado que lleva la hierba, pero la hierba posta, digamos, la verdadera hierba de ahí de la zona, que bueno, que es muy rendidor también, que es súper concentrado, de eso que quería hablar, que por ahí te rinde con un poquito así, ya puedes durar un montón. Lo que es también los licorcitos, que lo usan mucho para pastelería también, porque con una mínima copita, digamos, que podés saborizar. Y bueno, y ahora que viene el frío, viste, bueno,
para consumir así un licorcito, ¿viste? En general en la época del frío, ¿viste? Como que los vinos, ¿viste? Son como más... Para calentar el espíritu. Exactamente, exactamente. Sí. Así que bueno, más o menos, bueno, el jugo de uva también, el jugo de uva que se hace con la pulpa de la uva, que también por ahí, ¿viste? Que tiene mucho sedimento, que tiene como la pulpa ahí, que es la uva, digamos, expresada en su mayor expresión ahí. Así que bueno, dentro de todo ahí estamos acá en Río Ceballos, tenemos en la otra feria de Villa Allende, que también hay otra feria igual a esta, y yo estoy en Córdoba, en Barrio Las Palmas, así que bueno, cualquier cosita ahí le dejamos el Instagram, el número, Bueno. WhatsApp. Los Renatos, de acá de Río Ceballos, Los Renatos Vinos Orgánicos. Buenísimo. Así que bueno. Hola, bueno, mi nombre es Tamara, mi emprendimiento se llama AMPI, que quiere decir en quechua sustancia medicinal, tomar el alimento como medicina. Y ofrezco todos los sábados en la Feria Agroecológica de Río Ceballos hamburguesitas ya preparadas. Tenemos acá las de, por ejemplo, el medallón de quinoa, todas llevan mayonesa de almendras, queso untable de girasol, algunas tienen ketchup casero. También ofrezco medallones para frizar o para poner en la heladera y sin trigo. Esta variedad tienen harina de trigo, son todas veganas. Y después llevo acá, tenemos los quesos vegetales con semillas de girasol. Está el untable, el ralladito que es como un parmesano, un parmesano vegano, y este que es enorma, que lleva una fermentación, la semilla, y bueno, tiene todo un proceso de fermentación, de maduración, quedan semiduros como para entraditas, picaditas. Así que bueno, si quieren venir a conocernos, estamos todos los sábados de 10 a 14 horas en Avenida San Martín 5172. Gracias. Muy bien. Bueno, hasta acá este video me quedó súper incompleto porque hay muchísimos productores más que hacen cosas súper interesantes, pero por una cuestión de la música que ahora pusieron de fondo, no puedo seguir filmando por el tema de los derechos de autor, así que en la próxima voy a seguir entrevistando y yo creo que más allá del producto en sí, que es súper importante, ¿no? La calidad del producto y la salud que promueven, también está la importancia de ofrecer un espacio acá en este lugar para que todos puedan venir y mostrar eso que elaboran, y la verdad es muy inspirador escucharlos hablar a los diferentes feriantes cuando cuentan todos los productos que ellos fabrican o que venden y que lo hacen con mucha convicción. Este video va a tener parte 2 y seguramente parte 3 y parte 4, etcétera, porque me faltaron muchos feriantes para entrevistar, pero ya después de este videito igual se llevan una idea. Así que están todos invitados a esta feria. Está los sábados de 10 a 14 horas. Es un lugar estratégico, sí, de Río Ceballos en general, que uno puede venir a pasar un fin de largo o pasar una semana. Y desde acá se puede desplazar a un montón de otros lugares. Hay muchos alojamientos. Acá hay muchas cosas para hacer, tanto acá en Río Ceballos, sí, un montón de senderos, un montón de lugares que recorrer, el dique La Quebrada, que es hermoso, como para viajar a otros lugares cerca, sí, a 1 hora o hasta 2 horas. Pueden llegar hasta lugares como Capilla del Monte, San Marcos Sierras, La Falda, Carlos Paz, Cosquín, etcétera. Bueno, se puede llegar a Tanti, se puede llegar a un montón de lugares desde acá y me parece como un lugar estratégico eso, para hacer base. No es solo un hermoso lugar para vivir, sino que también para el turismo y por alguna razón hoy por hoy no se lo toma tanto en cuenta. Bueno, gente, nos vemos en la próxima.